Eh, en la clase está todo ya, está todo escrito. Así que es un Power, ¿no es cierto? El PDF que les voy a subir está todo, ya es como ir leyendo más que nada. Y yo le voy a explicar algunas cosas para hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Un poco más básica, pero está todo escrito, que es para ustedes más que nada, pues son los artefactos. Se me perdió la pantalla. Yo voy a parar un poquito el video. Bien, vamos a checar este de acá. Hay que checarlo. Bien, ya tengo el chat. Esa pantalla me gusta más, es chiquita. Bien, artefactos en resonancia. Está todo definido. ¿Qué son los artefactos? ¿Ya? Realmente son señales o imágenes que no corresponden, ¿no es cierto?, a la imagen final del examen propiamente tal. ¿Ya? Bueno, ahí está, o se crean falsas estructuras, como dice ahí. Ya está todo escrito. Bueno, generalmente estos artefactos no hacen que la imagen aparezca un poquito distorsionada, o sea, de mala calidad, o contengan elementos, ¿no es cierto?, que puedan dificultar su interpretación. O a veces conducir, ¿no es cierto?, a diagnósticos de tipo erróneo. O muy rápido. Pueden deberse al campo magnético, a sus actividades magnéticas que ustedes ya más o menos ubican, a las gradientes, a las radiofrecuencias, a la obtención propiamente tal de la imagen y el paciente. ¿Ya? Generalmente los artefactos nosotros tenemos que convivir con ellos. Cuando uno realiza exámenes de resonancia, lo importante es saber reconocerlos y lo otro es convivir con ellos, porque simplemente, bueno, actualmente con los equipos modernos eh, tienen filtros que permiten eliminar algún artefacto, especialmente los producidos por ferromagnéticos. Los equipos modernos tienen una, una supresión de elementos magnéticos eh, que se llama OMAR, ¿ya? Que son las siglas en inglés, con respecto a los elementos metálicos que puede tener el paciente, especialmente titanio, ¿ya? Reduce un poquito el artefacto por elementos metálicos. Por eso los equipos más modernos actualmente. Bien, con respecto al campo magnético, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que tenemos que el campo magnético no es 100% homogéneo, ¿ya? Pero digamos un 99%, 95% debe ser lo más homogéneo, pero siempre que el campo principal tiende, ¿no es cierto?, a una inhomogeneidad. Una puede ser por la imperfección en la fabricación y del imán, ¿no es cierto? La otra que ya conocen ustedes, que es el chimi, ¿no es cierto?, que no tiene traducción al español, ¿no es cierto?, que se refiere a la homogeneización del campo magnético. ¿Ya? Lo importante, ¿no es cierto?, es que realmente estructuras ferromagnéticas que estén en movimiento, especialmente, o sea, ningún imán o sala de radiación magnética puede estar construido al lado de un ascensor o al lado de un estacionamiento, ¿no? Entonces, generalmente, todo lo que son estructuras ferromagnéticas pueden generar alteraciones en el campo magnético principal, ¿ya? Entonces, una no debe estar cerca de ascensores y tampoco en algún estacionamiento. Bueno, yo les puse algunas veces que en determinadas secuencias, como la FACSAT y la EPI,
generalmente es necesario realizar un chiming activo, que es el chiming que nosotros manejamos, ¿ya? Y generalmente uno puede ser automático o puede ser activo. Ya lo vimos en una clase anterior pasada, en la cual la utilización del chiming activo, cómo lo ubicamos, ¿no es cierto?, la zona a explorar. Y eso nos permite, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, que se puedan producir inhomogeneidades en la zona. Bueno, esto lo habíamos visto en clases en cátedra, ¿no es cierto?, con respecto al chiming pasivo, que se realiza cuando ya está el montaje propiamente tal del imán, ¿ya? Y lo hace el técnico. Y bueno, ahí le puse, no sé, que consiste en colocación de estas placas de metal, que es fierro dulce, en determinados sitios para conseguir una buena homogeneidad del campo magnético. El chiming pasivo, ¿no es cierto?, tal como muestra la imagen, para dejar las líneas de campo, ¿no es cierto?, lo más homogénea posible, ¿ya? Lo realiza el técnico. Y el otro chiming activo es el que se realiza, ¿no es cierto?, mediante bobinas, y que son campos magnéticos adicionales, para evitar, ¿no es cierto?, este tipo de homogeneidades del campo magnético. ¿Ya? Ese chiming activo lo manejamos, lo maneja el técnico. ¿Ya? Que lo pueden dejar en forma automática, ¿no es cierto?, o en forma manual. Bueno, ahí muestran, ¿no es cierto?, algunas imágenes que son por artefactos de homogeneidades, por falta de homogeneidad del campo magnético. El campo magnético siempre debe ser lo más homogéneo posible, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las alteraciones del campo magnético? Generalmente, ¿no es cierto?, pues la alteración del campo principal puede ser debido a las gradientes o del campo magnético local. Cuando uno habla del campo magnético local es propiamente tal del paciente, propiamente tal. Acuérdense que en el cuerpo humano nosotros tenemos diferentes, ¿no es cierto?, campos magnéticos, ¿ya? Pequeños campos magnéticos son los protones, ¿ya? Los protones de agua y los protones, ¿no es cierto?, que están en la grasa. Entonces, una pérdida, ¿no es cierto?, de la fase entre los pines situados dentro de un mismo box. Se puede deber, ¿no es cierto?, esa alteración a una pérdida de fase entre los pines situados dentro de un mismo box. O una variación no controlada de la frecuencia de resonancia de los espines, ¿ya? Que se altera el campo magnético local. Entonces, estos dos efectos, tanto de la fase de los espines como de la variación no controlada de la frecuencia, tienden, ¿no es cierto?, a una disminución o pérdida de la señal de resonancia y produce error en la codificación espacial, que es referente, ¿no es cierto?, a la formación de la imagen en el espacio-campo. Con muchas de estas alteraciones son mayores. ¿Cuándo son mayores? Cuando se usan secuencias de eco gradiente y en sistemas de resonancia magnética de alto campo. O sea, lo que quiere decir que un equipo, ¿no es cierto?, de 3 telas tiende a producirse más alteraciones en el campo magnético. Pero ya les dije ya que tienen filtros actualmente. Una de las alteraciones que ya las vimos, ¿no es cierto?, que usted ya la conoce, que es la suscitividad magnética, ¿no es cierto?, que es una propiedad característica de cada sustancia que refleja el grado de magnetización que experimenta al ser sometido a un campo magnético. Ya ese comportamiento, ¿no es cierto?, tenemos grupos de la sustancia magnética, ¿no es cierto?, en el cual la suscitividad magnética es menor a cero, ¿ya? Y disminuye muy ligeramente con la intensidad del campo. Después está la sustancia paramagnética, en la cual su susceptibilidad es mayor que cero, ¿no es cierto?, que es positiva, y esto va aumentando a medida que la intensidad del campo magnético es mucho mayor. Y después tenemos la sustancia ferromagnética, ¿no es cierto?, que posee una suscitividad magnética muy elevada, ¿ya? Y también aumenta, ¿no es cierto?, en proporción al campo magnético. Fíjense, cuando existen en la misma región sustancias con diferentes susceptibilidades magnéticas, el campo magnético local de esta región no es muy homogéneo, ¿ya? Diferentes susceptibilidades. Como le expliqué recién, ¿no es cierto?, generalmente la mayor parte de los tejidos poseen una susceptibilidad magnética parecida y las homogeneidades son despreciables en los tejidos normales, ¿ya? Existen algunas excepciones, como en este caso, ya la presencia de aire. Generalmente cuando hay
tejido, ¿no es cierto?, especialmente hueso y aire, ¿no es cierto?, hay una consiguiente pérdida de señal, ¿ya? Presencia de aire. Y esto se da generalmente en las cavidades, ¿no es cierto?, los senos paranasales. Fíjense, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una imagen, ¿se fijan?, en la cual no hay pérdida de señal. Si nos fijamos en este punto acá, en la situación que hay tejido, ¿no es cierto?, que es hueso, ¿no es cierto?, y tejido blando con aire. Pero fíjense la siguiente. Hay una distorsión de la imagen ahí, especialmente, ¿no es cierto?, en la proximidad, ¿no es cierto?, entre el aire y tejido. ¿Se fijan? Es una distorsión de la imagen con respecto a esta imagen que está normal. ¿Se fijan? Entonces son excepciones, ¿ya? Les indiqué, ¿no es cierto?, que los tejidos generalmente la sociedad magnética muy homogénea, muy parecida entre sí. Pero hay excepciones que se producen cuando hay relación entre el tejido hueso, ¿no es cierto?, grasa, aire, tejido blando. Se produce esta distorsión de la imagen y hay una pérdida de señal. Lo otro son las sustancias ferromagnéticas, ¿no es cierto?, que pueden estar dentro del paciente, ¿se fijan? Y esto es importante. El paciente puede tener un clip, alguna grapa, ¿no es cierto?, o fuera del paciente, que puede estar dentro de horquillas o trabas. Generalmente los clips metálicos, ¿no es cierto?, o los clips esos de corchetes, también producen alteración dentro del imán cuando ingresan. Por eso generalmente siempre cuando uno está trabajando hay que tratar siempre de revisar el túnel, si hay algún elemento que pueda estar interfiriendo en la imagen. Dentro del paciente, se tiene alteración que produce de la imagen, y fuera del paciente que está dentro del imán. Fíjense la alteración de la imagen, el material ferromagnético, presente en el imán. Bueno, como está dice ahí, ¿no es cierto?, esta pérdida de señal es muy importante y afecta generalmente a los tejidos situados, inclusive a una distancia considerable. Inclusive a una distancia considerable. ¿Se fijan cómo altera la imagen? Ya, el otro artefacto. El artefacto de desplazamiento químico o química chip de primer grado, ¿ya? Acuérdense que el química chip de segundo grado nosotros lo utilizamos, ¿no es cierto?, en lo que es producido, ¿no es cierto?, consecuencias de eco gradiente, que es dentro y fuera de fase, la cual tiene dos tiempos de eco, que en un momento la grasa, ¿no es cierto?, diga que la grasa y el agua tienen frecuencia de precesión diferente, en la cual la grasa tiene una frecuencia de presión mucho más lenta que el agua, ¿ya? Y este artefacto ya lo hemos visto, generalmente, ¿no es cierto?, donde exista la interfase entre agua y grasa. Es una imagen, ¿no es cierto?, una banda oscura de ausencia de señal y un lado tejido que contiene agua y una banda de señal intensa muy brillante, en cual hay la combinación entre agua y grasa, al otro lado del tejido. Y este es un artefacto. ¿Se fijan? En la interfaz en que hay presencia agua y grasa, como tienen frecuencia de precisión diferente, se produce este halo. Si se fijan, un halo oscuro y un halo blanco, en el sentido contrario de la imagen. ¿Ya? Es un artefacto de desplazamiento químico, donde exista, ¿cierto?, una interfaz entre agua y grasa. Bien, y esto es lo que pasa, ¿ya? Debido a que las frecuencias, ¿no es cierto?, entre el agua y la grasa difieren entre sí, ¿ya? Se produce este halo, donde hay presencia de agua y grasa. Entonces se produce un halo blanco de bastante intensidad de señal y un halo negro en el cual no hay señal. Bueno, ahí está todo explicado, ¿no es cierto? Generalmente una forma de semiluna con ausencia de señal y otra con hiperseñal, ¿no es cierto? Y el interfase de grasa y agua, generalmente en los globos oculares, en los riñones, en los discos intervertebrales, tendremos, ¿no es cierto?, artefactos de desplazamiento químico.
acá el globo ocular. ¿Se fijan? Hay una banda blanca ahí y una banda negra en el otro sentido. ¿Se fijan? Blanca y negra. Blanca, negra. Desplazamiento Chemical Archive. ¿Me esperan un poquito? Bien, gracias. Tenemos un log y ahí. Acá no se nota muy bien en los discos integrales, pero hay un borde blanco ahí y un borde negro abajo. ¿Se fijan? Que no es normal. Claro, eso lo confunde, ¿no es cierto?, generalmente con la cortical del hueso, pero en columna también se produce. Hay interfaz entre agua y grasa. Artefacto química archivo. Bueno, esto con respecto es lo mismo que se expresa en partes por millón, no sé, la diferencia de frecuencia de presión de un núcleo en virtud del entorno químico, no sé, de desplazamiento químico. La diferencia entre agua y la presión de los protones de la grasa del grupo carboxilo es el agua asociada a oxígeno, que es de 3,5 partes por millón. La diferencia de frecuencia se expresa en partes por millón. A pesar que el desplazamiento químico no es independiente del valor del campo magnético aplicado, ¿ya? Independiente. Entonces acá le doy la diferencia relativa entre la frecuencia de precisión de ambas sustancias será siempre de 3,5 partes por millón. A pesar, ¿no es cierto?, que el desplazamiento químico es independiente del valor del campo magnético aplicado. ¿Ya? Siempre hace esa diferencia. Soluciones. Usar técnicas de supresión grasa, STIR, FAST. Lo otro es cambiar la dirección de codificación. ¿Ya? Cambiar la codificación de fase. No elimina el artefacto, pero para fines diagnósticos dudosa, ¿no es cierto?, desplaza la dirección del artefacto. Y lo otro, ¿no es cierto?, es usar ancho de banda, ¿no es cierto?, un poco mayor. Y con una codificación de gradiente un poco más intensa, ¿ya? Realmente no es muy recomendable, porque al aumentar el ancho, aumentar el bandwidth, ¿no es cierto?, el ancho de banda, también nos llena más de ruido. 20 horas. Por eso uno es escuchar, cuando uno es escuchar, yo trato de escuchar, ¿no es cierto? Por eso trato de usar, reducir el bandwidth, ¿no es cierto? Reducir lo menos posible, ya para tener una buena resolución espacial de la imagen propiamente tal. Pero cuando tú amplías, ¿no es cierto?, el ancho de banda, escucha más ruido. Entonces la imagen, ¿no es cierto?, tiende, ¿no es cierto?, a bajar un poquito la resolución. Por eso no, que realmente debemos, ¿no es cierto?, convivir con el desplazamiento químico. Y uno ya, los médicos radiólogos ya lo conocen y uno también lo conoce. Y la otra alternativa, en caso de algún diagnóstico dudoso, uno simplemente cambia la codificación de fase. Nada más. O sea, si la está haciendo RL, la puede hacer, bueno, si los cortes va a depender del corte, pues, si son cortes coronales, axiales. Los axiales, ¿no es cierto?, generalmente el corte va de derecha a izquierda, ¿no es cierto?
y los axiales. Y nos quedaría solamente la HF, ¿no es cierto? Y la AP para la codificación de frecuencia. Entonces, si estamos haciendo cortes axiales, pues en el caso globo ocular, también la codificación de fase. En este caso, la codificación de fase de los cortes axiales, AP. Está haciendo AP, la cambio a HF. Entonces, eso es el cambio que uno puede hacer. Bien. Estos artefactos de contornos negros se los pongo porque es el artefacto mismo del desplazamiento químico, ya que se basa, ¿no es cierto?, en la secuencia de gradiente, que es dentro y fuera de fase. ¿Ya? Eso lo he explicado, está todo escrito ahí. Vamos a repasar rápidamente eso. Artefactos dentro y fuera de fase. Estas son las imágenes, ¿no es cierto?, que están fuera, fuera de fase, el contorno negro. Por eso es por el desplazamiento químico, ¿no es cierto?, con secuencia, ¿no es cierto?, de eco de gradiente, dentro y fuera de fase. Este artefacto ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la parte musculoesquelética de artefactos de ángulo mágico, está escrito acá, ¿no es cierto?, debido realmente los tendones se da generalmente y por la gran anisotropía que tiene estructural de los tendones, ¿no es cierto?, en la cual el tendón, ¿no es cierto?, tiende a seguir, ¿no es cierto?, el mismo eje del campo magnético. O sea, acuérdense que el spin, ¿no es cierto?, está a una presión de 54.3 grados. Esa es la precisión que tiene el spin dentro del campo magnético. Entonces, cuando se acerca mucho a ese ángulo, ¿no es cierto?, el tendón, se produce este artefacto de ángulo mágico, que generalmente siempre se da en la estructura musculoesquelética. ¿Ya? Ya lo vimos rápidamente, el artefacto ángulo mágico, en la cual, ¿no es cierto?, este es el eje del campo magnético, y el spin tiene una precisión de 54 punto y tanto, 54.5, ¿no es cierto?, que es el ángulo de E, en la cual el spin. Entonces, el tendón se asemeja a esa angulación, tiende a producirse este artefacto ángulo mágico con una hiperintensidad, ¿ya? Especialmente en el ligamento rotuliano. ¿Se fijan? Aumento de señal. La imagen no está muy buena de aumento de señal, también se da mucho en los magnetos rotores. Ahí hay disminución de la señal. Y esto se produce, ¿no es cierto?, digamos, con potenciaciones que tienen tiempo de eco corto, en el caso, ¿no es cierto?, la DP, ¿ya? Solo las secuencias que tienen, como está la DP, pero yo le dije, ¿no es cierto?, que eso no lo puede evitar el artefacto ángulo mágico con las DP que son tiradas, ¿no es cierto?, que son con un tiempo de eco un poquito mayor. Recuerden que el tiempo de eco con la secuencia con DP es alrededor de unos 20 milisegundos. En cambio, si uno aumenta a 45 o 50 milisegundos, tiende a T2, ¿ya? Son densidades protónicas, secuencia de densidad protónica más tirada a T2, aumentando el tiempo de eco. El famoso, ¿no es cierto?, artefacto ángulo generalmente eléctrico. Bien, ¿alguna consulta acá? ¿Nada? Bien, vamos a seguir. Los artefactos por ruido de radiofrecuencia, ¿ya? Generalmente es importante, emisiones de, radio, de televisión o de radio, etcétera, ¿no es cierto?, celulares también, supone que no deben estar en la sala de resonancia, ¿ya? Bueno, una de las soluciones de la radiofrecuencia externa, ¿no es cierto?, es el apantallamiento, que lo da la jaula Faraday, que se la mostré, ¿no es cierto?, en cátedra. Este es un artefacto por radiofrecuencia. ¿Se fijan? La imagen, artefacto por radiofrecuencia. Luego un elemento está produciendo radiofrecuencia. Interferencia de radiofrecuencia en la imagen propiamente tal, como artefacto. Ahora, dentro de la sala, ¿no es cierto?, se puede ver especialmente a estos aparatos que no son compatibles con resonancia, los tensiómetros o los pulsiómetros, etcétera, ¿ya? Y se produce ese tipo de artefacto por radiofrecuencia, ¿ya? Interferencia de radiofrecuencia. Bueno, algunas veces se puede producir ruido de radiofrecuencia por mal funcionamiento de algún componente del sistema, ¿ya? Especialmente de la gradiente. Bueno, una de las soluciones, ¿no es cierto?, que sería, ¿no es cierto?, es aumentar la señal de radiofrecuencia, ¿ya? Que aumente la señal ruido. Uno, al aumentar la señal de radiofrecuencia, aumenta la señal ruido y la calidad de imagen logra mejorarse.
pero eso va a depender, ¿no es cierto?, de la gradiente propiamente tal, ¿ya? En este caso, por sistema, por la gradiente misma. Entonces uno tiende a someter a la gradiente a que produzca mucho más señal, pero logra mejorar un poco la imagen. Pero algunas veces uno se puede solucionar simplemente si la gradiente está funcionando mal, o el calentamiento de las capas del imán también pueden producir este tipo de interferencia en la imagen final, ¿no es cierto?, que uno obtiene. Ahí por fallo de gradiente. Ya cuando hay por fallo de gradiente, claro, dicen, ¿no es cierto?, aumentar la señal de resonancia para que mejore un poquito SR la señal ruido, ¿ya? Bien. ¿Consultas? ¿Ninguna? Seguimos entonces. El otro artefacto, ¿no es cierto?, que es por solapamiento, artefacto cross-talking, o imagen, ¿no es cierto?, más señales cruzadas, que se llama. Cruce directo de corte. Generalmente siempre se da en los exámenes que son secuencias con multicorte, especialmente, no sé, en columna, cuando uno hace espacio L1, L2, espacio L3, L4, ¿no es cierto? Lo que hace, ¿no es cierto?, son por las diferentes inclinaciones que se producen. ¿Qué pasa acá? Cuando uno cita, ¿no es cierto?, en el primer corte que uno elige entre L1 y L2, ¿no es cierto?, excita los espines en el primer corte, estos se desfasan, pero cuando pasa viene el segundo corte, especialmente el multicorte, cuando viene el segundo corte, los espines, ¿no es cierto?, están desfasados y no han podido ponerse en fase nuevamente. Y ahí se vuelven a desfasar. Entonces, al volverse a desfasar, cuando se simple dice, ¿no es cierto?, que la señal de resonancia es cuando está en fase, porque ahí tenemos la señal del spin. Pero cuando están desfasados, no se desfasan. Entonces, en primer corte, segundo, tercer, cuarto corte, ¿no es cierto?, el spin no alcanza a ponerse en fase y viene el otro pulso de radiofrecuencia en el segundo corte y produce que se desfase. Entonces, eso hace que realmente no tenga señal y se produce esto, especialmente columna. Esa imagen de ahí, ¿sí? Artefacto cross-talking, que se llama. Ese artefacto, cuando se cruzan, ¿no es cierto?, los cortes. Por eso cuando uno hace columna, o lo puede hacer en un solo bloque, todos los cortes, o simplemente en algunos estudios, a algunos médicos les gusta el primer corte, ¿no es cierto?, L1, L2, el segundo corte, L3, L4, es decir, el grupo de cortes. Bueno, la solución, ¿no es cierto?, simplemente no cruzar los cortes en la estructura que están estudiando. O la otra, ¿no es cierto?, el equipo, bueno, como han ido equipo, uno puede hacer la estimulación, la puede hacer en forma intercalada o selectivo a la selección de cortes. O sea, lo que quiero decir es que uno puede hacer estimulación intercalada del pulso de radiofrecuencia. Quiere decir que si hago el primer corte, ¿no es cierto?, hago el primero, pero no hago el primero ni el segundo, cuando uno, de acuerdo a los cortes, sino hago el primero y hago el tercero hago el quinto, por eso se llama intercalada. Del quinto no sé, hago el 8, del 8 no sé, hago el 2, y eso es intercalado. O sea, los cortes no van de acuerdo a la selección propiamente tal del corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, sino ese corte, 8 cortes, los intercalo. En vez de, hago el 1, ¿no es cierto?, en vez de hacer el 1, puedo hacer el 8. Y eso me dice la técnica multicorte. Es una de las formas de eliminar el cross-talking. Y la otra forma, ¿no es cierto?, sería mantener una distancia entre los cortes, que es entre corte y corte. Un mínimo del 50% del espesor, esto es mucho, un mínimo del 50% del espesor del corte. ¿Ya? Pero generalmente casi todas las mayorías, la distancia entre los cortes, un 10%, un máximo 15%, especialmente en columna. Bueno, y además uno se basa, ¿no es cierto?, utiliza la distancia, ¿no es cierto?, entre cortes, para disminuir, ¿no es cierto?, el tiempo de adquisición y disminuir los cortes, ¿ya? Cross-talking, eso. Ya la imagen se la había mostrado, no sé si se la voy a mostrar de nuevo. Imagen de solapamiento ahí, cross-talking. Bien, consultas, un atardecer con bastante solcito. No, profe. Bien. ¿Qué pasó? La temperatura bajó mucho, tengo frío, no sé por qué pasó. Bien, con respecto a artefactos, con respecto a la obtención de la imagen, ¿ya?
artefactos de superposición, o solapamiento, o aliasing, ¿no es cierto? O one round, o doblamiento, etcétera. Es cuando, ¿no es cierto?, el FOB no corresponde a la estructura que estamos estudiando. O sea, no representa propiamente tal, ¿no es cierto?, el FOB propiamente tal de la estructura, de un FOB demasiado pequeño para la estructura. Entonces se produce, ¿no es cierto?, esta superposición no deseada de la estructura, ¿ya? Y generalmente ocurre en la codificación de frecuencia. Esto, aliasing. ¿Se fijan? Cuando el FOB es demasiado pequeño con respecto a la estructura que uno está utilizando. Como se FOB, ¿no es cierto?, se produce esto, solapamiento, o artefacto de superposición, aliasing. Bueno, ya se lo expliqué, ¿no es cierto?, cuando el FOB es muy pequeño con respecto al tamaño del objeto o de la imagen. Entonces lo que hace, ¿no es cierto?, la digitalización, ¿no es cierto?, es menor que el rango de frecuencias de la Fine-Diction Decay. Entonces la señal de muestreo que hace, ¿no es cierto?, es muy insuficiente. Entonces, ¿qué hace el equipo? Lo tira al otro lado. Uno sabe dónde ponerla. Cuando escucha, ¿no es cierto?, aliasing, una imagen como fantasmal, y dice, ¿dónde lo ubico? Lo ubica al otro lado. Así de simple. Porque el muestreo es muy insuficiente. Bueno, puede afectarse tanto la codificación de frecuencia como la codificación de fase. Y las técnicas 3D generalmente, ¿no es cierto?, en la dirección de selección de corte. Pero actualmente los equipos que tienen técnicas 3D, ya, esto generalmente, ¿no es cierto?, tienen como eliminarlo, ya tienen un filtro. Esto es lo que explica realmente lo que pasa dentro del mecanismo de producción, ¿no es cierto?, que no cumple, el intervalo de muestreo no cumple con el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist dice que, ¿no es cierto?, por lo menos la señal debe ser mostrada 2 veces, tanto en su ciclo positivo como en el ciclo negativo, ¿ya? El intervalo de muestreo, ¿ya?, que no cumple el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist dice que la interpretación o la obtención de la señal, ¿no es cierto?, debe mostrarse 2 veces, tanto en su parte positiva como en su parte negativa. Si esto no se cumple, la onda interpretada, ¿no es cierto?, es como una señal de menor frecuencia. Soluciones usando filtros, ya les dije, usando filtros analógicos que son los low pass filters. Eliminan simplemente la señal no deseada. El otro, ¿no es cierto?, especialmente esta es la codificación de frecuencia, se ocupa un filtro. Pero en la codificación de fase, ¿no es cierto?, usamos este famoso oversampling, que es extender el FOB. Si yo tengo un FOB demasiado pequeño, simplemente lo extiendo más allá de la zona a estudiar, ¿ya? Extiendo el FOB. Claro, el extender el FOB conlleva, ¿no es cierto?, a tener más tiempo de adquisición, porque estoy extendiendo el FOB, ¿ya?, en la dirección de codificación de frecuencia. Entonces uno extiende el FOB, pero el tiempo de adquisición es mayor. Oversample o supresión fold-over. Y lo otro también que se puede utilizar es hacer adquisiciones intercaladas o interleaved. Generalmente yo todas las secuencias las tengo intercaladas. Ninguna las tengo corte por corte. Salvo cuando las tengo corte por corte, cuando yo formo la imagen, porque uno puede, ¿no es cierto?, la adquisición después de adquirirse y formarse el espacio acá y formarse la imagen digital, yo la tengo, ¿no es cierto?, en la cual me tiro el primer corte, segundo corte, pero eso ya cuando ya la imagen ya está reconstruida. Pero cuando está adquiriendo las señales, ¿no es cierto?, esta es la adquisición intercalada. Realmente todas las tengo interleaved view. Eso es lo que aparece en el equipo. Entonces intercalan 2 adquisiciones en dirección de la fase. Bueno, la otra es utilizar antenas de superficie, ¿no es cierto?, y utilizar pulso de saturación, que elimina la señal de tejido. Pero generalmente no se ocupa. También usar pulso de selección, cambiar la dirección de codificación, ¿no es cierto?, aumentar el FOB, que también suprime el artefacto, pero que yo dije hacer oversample sobre eso, o sea, aumentar más allá del FOB del que estoy estudiando.
Al aumentar el FOV, el único problema que me produce, ¿no es cierto?, que se pierde resolución espacial y sucede. Entonces pierdo resolución espacial, ¿se fijan? Hay como más ruido de la imagen cuando yo aumento el FOV. El pulso de excitación selectiva es esto, interleave intercalada. Eso, transición intercalada. Bien. Estos artefactos de GIP o truncación o ring artifact, ¿no es cierto?, tienden, ¿no es cierto?, a dar la impresión que el paciente se movió, ¿ya? A una imagen como tipo blue ring, pero no es así, ¿ya? Generalmente se produce este artefacto en interfaces, imágenes, ¿no es cierto?, que son medias hipertensas o hipointensas, y depende de la región. Generalmente estos cambios bruscos de bordes o intensidades, generalmente en tejido adyacente, especialmente entre la calota, ¿no es cierto?, está la calota y el cerebro, propiamente tal. Y se producen este tipo de artefactos, ¿ya? Bueno, se puede ver tanto la dirección de la fase como la frecuencia. Esto generalmente sucede cuando uno los pasos de codificación de fases los trata de disminuir. Se utilizan menos pasos de codificación, los que son los NEC, para tratar de disminuir el tiempo de adquisición. Entonces suele ocurrir en esa dirección, en la de fase. Estos son los artefactos que se fijan en la interfase, ¿no es cierto?, entre un tejido, ¿no es cierto?, son bandas con hiposeñal y hiperseñal. Generalmente se produce en la interfase en la que hay hueso, ¿no es cierto?, y propiamente tal el cerebro, que da la impresión que fue de movimiento, no es así. Acá también. Generalmente siempre entre dos. En el FLAIR también se producen, ¿ya? Uno las puede eliminar en soluciones, aumentando el tamaño de la matriz. Entonces se obtiene mucho mayor número de frecuencias espaciales. Aplicar filtros. La mayoría del equipo moderno tiene este filtro, ¿no es cierto?, que son de los datos brutos, que se llama Hamming filter. Entonces, cuando hace la reconstrucción de la imagen, aplica ese filtro. Entonces, dice, bueno, acá está la explicación más o menos de lo que se hace, ¿no?, que la caída del espectro de las frecuencias hasta el valor cero no es tan brusco. Entonces se eliminan algunos picos. Y tiende, ¿no es cierto?, a perder un poquito de nitidez de la imagen. Pero la otra forma, ¿no es cierto?, que yo tengo que está en el equipo es simplemente hacer un interpolado, agregar ceros. Y la secuencia, todas las secuencias cuando tú abres en el equipo tienen interpolado, o sea, agregar cero a la reconstrucción de la imagen. Acuérdense que uno, el manejo del campo, uno puede manejar el espacio acá. Y simplemente hago, especialmente en cerebro, con T2, T1, hago interpolado de la imagen para solucionar este problema. Y está. Artefacto movimiento, que son los artefactos que se llaman blue ring, ¿no es cierto?, que se conocen como blue ring, que son especialmente movimientos, especialmente producidos, ¿no es cierto?, por el paciente. Tenemos los periódicos, ¿no es cierto?, que es la respiración, ¿no es cierto?, el peristaltismo, la contracción cardíaca y la pulsación vascular. Bueno, y están los no periódicos, ¿no es cierto?, aleatorios, como los espasmos intestinales, movimientos involuntarios, movimientos voluntarios. Todos producidos, ¿no es cierto?, especialmente los no periódicos aleatorios, producidos por el paciente propiamente tal. Tenemos, ¿no es cierto?, latido cardíaco, el flujo arterial de la aorta, movimiento del paciente y flujo arterial, ¿no es cierto?, respiración y flujo arterial. Acá simplemente uno cambiando la fase, nada más. Finalmente la fase, ¿no es cierto?, una corte sagital de rodilla, la fase que me queda que es la P o HF. Entonces la P, como está en este sentido, me va a producir, ¿no es cierto?, artefacto de flujo por flujo arterial. Va a producir esa imagen de movimiento, pero yo cambio simplemente la codificación de fase. La pongo HF, en este sentido. Con su respectivo oversampling, porque claro, al hacer HF, ¿no es cierto?, me va a producir, ¿no es cierto?, que si no tengo un oversampling bien amplio,
que esta imagen que está acá me va a producir aliasing, y esta imagen que está acá se va a poner acá arriba, entonces me produce aliasing. Bien, de la aorta, ¿no es cierto? Y de movimiento, respiración del paciente. Un hombro generalmente está el paciente, son secuencias que duran 3-4 minutos, y el paciente está respirando, entonces se produce, ¿no es cierto?, esa imagen de ahí de movimiento, por la respiración. Bueno, ahí está la explicación, ¿no es cierto?, que este artefacto ocurre cuando hay desplazamiento del tejido, que ocurre, ¿no es cierto?, entre los pulsos de la secuencia. Y en el pulso de la secuencia hay un desplazamiento del tejido. Emborramiento, señal de vacío, ya, ghosting. Si este movimiento está en la escala del tiempo de repetición, se producen los ghosting, ¿se fijan? Con imagen fantasmales. Emborramiento de la imagen. Esto generalmente por movimiento del paciente. Se movió el tejido entre los pulsos de secuencia. Entonces, ¿qué hace? Que cuando va a llenar el espacio acá, pasó el primer corte, ¿no es cierto? Como se repite varias veces el llenado del espacio acá, el paciente se movió y cuando hace la reconstrucción de la imagen, resulta que el spin que estaba en ese, el boxe que estaba en esa posición cambió, ¿no?, el spin, y se produce esta imagen. Vacío de señal por líquido cefalorraquídeo, por flujo venoso o flujo arterial. Bueno, está todo escrito ahí, ¿se fijan? Imagen fantasma o ghost. El otro se llama blue rim, ¿se fijan? Pero esto por tejido, por flujo. Cambiando la codificación de fase. El problema acá es que yo no puedo cambiar la codificación de fase. Cuando uno hace tora especialmente, ¿se fijan? Tiene que ser AP. Pero yo sé que son artefactos esto, que influyen un poquito en la imagen. RL no lo puedo hacer, la fase. Acá sí, la puedo cambiar. Bueno, y dice, ¿no es cierto?, que debido a este artefacto, generalmente uno la puede, ¿se fijan? Cambio la dirección de fase, HF. Si no es posible evitarlo, ¿no es cierto?, simplemente cambio la dirección de la fase. En vez de hacer la P, como está acá, está en este sentido, AP, la hago HF, la hago en este sentido. Recuerden que estos son cortes sagitales, no son cortes sagitales, estoy utilizando la gradiente LR, RL, ¿eh? Entonces me quedan con la fase, la AP o la HF. En este caso, la HF pasa a ser de fase y la otra de frecuencia. ¿Cómo reduzco, ¿no es cierto?, la intensidad de señal en los tejidos en movimiento? Una, con banda de saturación o con saturación grasa. Generalmente uno puede, ¿no es cierto?, esos artefactos fantasmas, uno los puede eliminar con banda de saturación, que son las RES. Bien. Eso es más o menos en cuanto a artefactos, lo más simple posible, está todo escrito, ¿ya? Son los artefactos más comunes que uno encuentra en resonancia magnética. Bueno, hay otros, ¿no es cierto?, el zipper, el de cero, pero no vale la pena pasarse, los que son los que más uno, estos artefactos son los que más uno encuentra más cuando uno está trabajando, y uno tiene que convivir con ellos, simplemente. Ya jóvenes, bueno, mañana terminamos, ¿no es cierto?, con la parte de angio, pero la prueba entra hasta acá nomás, ¿ya? Pero están viendo, ¿no es cierto?, que se pueden sacar preguntas ahí, una o dos preguntas que son fáciles.